El debate del día miércoles avivó el ambiente electoral con un debate que no dejó a nadie indiferente y encendió la carrera que el 16 de noviembre nos llevará a las urnas. ¿Quién lo hizo bien o mal y por qué es lo que queremos analizar con la experta en comunicación política, Paula Walker? Es un gusto tenerla en turno. Bienvenida. Hola Benjamín, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Hola Sebastián. Hola, Paula Walker. Nos interesa mucho tener tu mirada de lo que fue el debate. Se conversó mucho ayer, distintas perspectivas. Diarios dieron ganadores, dieron perdedores. Partamos por el contexto general. ¿Cómo viste el debate? ¿Te pareció que favoreció a algunos candidatos? Unos perdieron. ¿Cómo lo viste tú? Ya, lo primero, a mí me parece súper importante hacer debates. Y creo que ahí Chilevisión hizo una apuesta interesante en el formato. A mí me gustó el formato del debate. Y también me gustó cómo estuvieron los periodistas. Me parecieron que estuvieron tranquilos, no interrumpían mucho, dejaron que las personas hablaran. Así que eso es lo primero. Yo creo que es importante conocer a las personas que quieren ser presidentes o presidentas. Después de eso, yo diría que vi distintas cosas. Vi, por ejemplo, una Evelyn Matei que me pareció sorprendente la apuesta que hizo de transformarse en otra persona. Se cambió el color del pelo, estaba súper como apretada para no ser ella. Y su traje blanco estaba espectacular. Se veía súper bien. Parecía Lady Di. Se veía súper bien, pero también estaba como tratando de no ser peleadora, de no picarse, de no arrancarse con la moto. Entonces uno la notaba que estaba como tensa y a medida que fue avanzando como que se sintió más cómoda con este personaje. Recuerdo un momento en que Marco Enrique Bominami la interpeló y ella como que suspiró. Y claro. Como que dijo, como no me voy a enojar, suspiró y le empezó a echar la talla. Así como si hubiera sido candidato miles de veces, de una forma muy amable, muy... Pero fue una apuesta riesgosa porque podría haberle salido mal, porque uno es quien es nomás, pues cuesta. Pero también es cierto que hoy día la gente está súper cansada como de la pelea. Claro. Es como la personalidad del Meo ayer, del Marco. Anteayer. Antes de ayer. Peleador, pesado, matón. Eso a la gente la tiene, yo creo, súper cansada. En cambio, esta Evelyn trataba de decir, es súper bonito Chile, seamos todos amigos. Es una apuesta. Y los debates te sirven para eso. Después, a mí me pareció que en la derecha, en la extrema derecha, Kaiser estuvo mejor que Kast. Y Kaiser se parece, como dice una amiga, ¿ustedes vieron esa película que se llama Intensamente? Sí. Es igual a Furia. Al monito rojo. Sí, ¿O no? Sí. Tiene el mismo corte de pelo. Y la corbata. La corbata y se enoja, pero después como que trata de ser buena onda. Yo creo que Kaiser estuvo súper bien. Porque además Kaiser no tiene el problema que tiene Kast, que es que no contesta las preguntas. Kaiser contesta. A uno le podrá gustar o no, pero está contestando No, todo y el rato. además súper claro en lo que habla. Él dice migrantes para afuera, armas para todos. O sea, uno no... Si algo podría decirle, no es inconsecuente y es muy claro en su discurso. Uno no se pierde, sabe quién es. Pero además, si tú me preguntas algo, yo tengo que contestarte. Sí. ¿No? Porque si no, la política pasa a ser ese espacio y uno se da cuenta todo el rato. Oye, te están preguntando A y tú estás contestando B, o simplemente no me contestas, ¿no? Con esta evaluación de desempeño que tú bien dices mira, estamos viendo a Kaiser. ¿Viste? Es bastante parecido. Es que mi amiga tiene toda la razón. Tiene toda la Oye, razón. está bien peinadito, yo lo encontré bien presentable. Tiene el mismo corte de Furia. Sí. Y destacando esta templanza que tuvo Matei como tal, este manejo que tuvo en torno a la discusión como tal, bien acalorada, que por ejemplo pudieron ahí verse protagonizadas por Meo. Sí. Principalmente se ve a esta Matei con bastante templanza, una Matei completamente distinta a lo que veíamos hace un par de meses en realidad. Pasiflora. Exacto. También vimos una Janet Jara que partió el debate un poco con esta situación bastante tensa de interpelar a Kast por el tema del reportaje, aprovechando que también estaban en Chilevisión.
¿Cómo evalúas tú? ¿Tú crees que favorece o perjudica que Janet Jara hubiera estado todas estas semanas primera en encuestas para poder llegar al debate? ¿Cómo crees que tú favorece o perjudica? O sea, cuando tú eres la primera, la gente va a pegarte. Claro. Y eso fue un poco lo que vimos antes de ayer en el debate. Es decir, como todas las encuestas dicen que probablemente gane la primera vuelta o entre a la segunda vuelta, todo el mundo va a pegarle. Eso, y ella yo creo que lo notó. A mí me gustó la primera parte cuando Janet increpa a Kast y le dice, contéstame la pregunta que te estoy haciendo. Y la evita, al final no la contesta no en la ningún contesta. momento. Sí. Y yo creo que ahí ella, el aporte que hace es que devela a un candidato que no responde. Y cuando tú estás en política, tienes que responder, porque luego habrá gente que no le guste tu respuesta, pero ese es el juego. El juego es que yo elijo porque sé a quién estoy eligiendo, no porque el que se está presentando me trata de engañar. ¿Por qué trata de engañar? Porque ellos han sido muy explícitos en su estrategia. Y la estrategia de Kast es no meterse en los temas que a él lo complican. Y por alguna razón han logrado, hasta el día de hoy, navegar sin meterse en los temas valóricos, sin meterse en los temas que les generan conflicto. Mujeres les genera conflicto. Acuérdate, bueno, Benjamín, no sé si te acordáis, pero en la campaña pasada, en algún minuto él dijo que quería eliminar el Ministerio de la Mujer. Claro. Y fue un desastre. Sí, una controversia gigante. Una controversia muy grande, porque además las mujeres hemos conquistado una serie de derechos y ciertas garantías que han sido muy difíciles de conquistar. Y de repente aparece alguien y te dice, mira, en realidad, ni tanta conquista, ni tan eterno, y tu ministerio no sirve para nada porque... Él hoy día está haciendo una estrategia diferente. Y el periodismo más clásico lo que hace es que no lo mete en los temas valóricos. Entonces, la apuesta de Janet al comenzar el debate a mí me gustó, porque era, contéstame mirándome a la cara, dime lo que te estoy preguntando, y él evadió. Y yo creo que los dos quedaron enojados, pero él se pudo recuperar más rápido que ella. Claro, porque ella, o sea, básicamente lo que se comentaba ayer en los paneles, que me quedó bastante esta idea de, principalmente que Janet Jara quedó tan aburrida, yo creo, que llega a este punto culminante en el cual no le quiere contestar a Johannes Kaiser. Y como tú bien decías, ahí Matei, Jara, cuando interpela a Kast como tal, él evita completamente la pregunta y dice, yo quiero que tú le digas a los chilenos qué opinan de que la inmigración regular sacó todos los puntos de Colchane. Kast venía en una situación bastante, yo diría, vulnerable para el debate como tal, porque venía de esta controversia con los bots. ¿Cuánto crees tú que golpea a Kast, su opinión respecto a las pensiones, con su propuesta como tal, y el reportaje que lo vincula a los bots y trolls en redes sociales? Mira, la estrategia de la extrema derecha es bien hábil, porque lo que dicen en el debate es, ¿a quién le importa un par de tweets? ¿Por qué creen ustedes que eso es importante cuando los problemas verdaderos de la gente son salud, educación, seguridad, migración? Y hacen eso porque ellos saben que la credibilidad es un valor que puede estar en jaque con una personalidad y una estrategia como la de Kast. Yo creo que es súper importante, pero si no lo sabe manejar la candidatura adversaria a Kast, que en este caso es la candidatura de Janet Jara, la van a arrinconar siempre en, esos no son problemas importantes, lo que importa es las pensiones, la seguridad. Y yo creo que ser un candidato creíble, que es lo que le pasa a Janet Jara. Janet Jara es una persona creíble, una persona que no ha estado metida en mentiras. ¿Y qué hace la extrema derecha? Cuando ella se equivoca, amplifican y en vez de llamarlo equivocación, le llaman mentira. Claro. Y él partió el debate diciéndole, tú eres una mentirosa y me tienes que pedir disculpas a mí. Y en la campaña Janet lo que hacía era decir, yo me comprometo a no mentirles. Entonces, la idea de acusar al otro como un mentiroso para que quienes reciben información por redes sociales, que es lo que nos informamos buena parte de las personas, van a recibir permanentemente la idea
de que tú eres mentiroso, mentiroso, mentiroso y lo repiten hasta el hartazgo. Entonces, en algún minuto, cuando voy a votar, mi cabeza dice, pero pucha, es que esta señora no me gusta porque Kast dice que es mentirosa. Claro, porque se van instalando esos conceptos y mucho más cuando los candidatos al momento de estar en el debate hacen hay un concepto que es bastante interesante que se llama clip farming, que es básicamente como la búsqueda de un segmento de unos 5, 10 segundos, 15 segundos, que es una frase que deja un statement claro y eso se sube a redes sociales y que en TikTok se distribuye y eso es como uno de los principales prácticas que hacen hoy en día los candidatos. Completamente. Y eso está súper orquestado, cuesta plata. Claro. Tienes que contratar cuentas falsas para que disparen todos esos mensajes y entonces empieza a generar un clima de opinión pública. Entonces, yo sí creo que es relevante que el candidato de extrema derecha diga claramente y condene claramente campañas de desinformación. Y no es una broma la campaña de desinformación. La campaña de desinformación puede alterar mucho el estado de ánimo del país. Y entonces la gente se pone más peleadora, les cuesta más conversar. Y lo que tenemos que hacer es conversar. A ti te puede gustar un candidato, a mí me puede gustar otro candidato. Pero no tenemos por qué agarrarnos a palos. Podemos conversar, tú me das tu argumento, como estamos conversando aquí, ¿no es cierto? Entonces, es una parte de la pregunta. Y lo otro que me preguntabas era sobre la reforma de pensiones. Ese sí que es un tema que el candidato sí dijo, era verdad, y dijo, mire, yo en realidad no me gusta la reforma, no votó por la reforma de pensiones, y hoy día, como ve encuestas y se da cuenta que a las personas les está llegando la plata, les está llegando más plata de la que tenían antes, y es una reforma que hace el gobierno del presidente Boric, que de alguna manera lidera a Janet Jara, y resulta que ahora el candidato, que es el candidato relacionado con campaña de desinformación, ama la PGU. De hecho, ¿te acuerdas en el debate que llegó con una chapita, claro. y diciendo yo amo la PGU? Pero era el mismo que no votó por la PGU, que no estaba de acuerdo, que llamó a la derecha de la Evelyn Matei, derechita cobarde, por ponerse de acuerdo y votar por esa reforma. Entonces, hay que estar súper atento y ser de pensamiento bien crítico, porque esta es una campaña como nunca nos había pasado. Inteligencia artificial, campañas de desinformación, cuentas contratadas que son falsas, pero que disparan y disparan y disparan. Entonces, lo que nos llega en los teléfonos celulares es buena parte de una campaña que lo que hace es desinformarnos. Estamos conversando con Paula Walker, experta en comunicación política, estratega comunicacional, exdirectora de la Secretaría de Comunicaciones. Paula, ¿estás de acuerdo con lo que plantearon los diarios, la prensa en general, que hubo 2 ganadores y una perdedora? A grandes rasgos, porque hay gente que dice, ganó Matei y ganó Harold May Nichols y perdió Jara. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? A ver, yo creo que Harold es una persona que no existía o existía para un grupo pequeño de gente que sobre todo ligaba más al fútbol, ¿no es cierto? Y lo levantó primero la opinión de ¿cómo se llama?, de Bielsa, que dijo, yo trabajé con Harold y Harold me parece una persona incorruptible. Es una súper buena cuña. Es un súper like. ¿No? Es una súper buena cuña. Y Harold lo hizo bien porque tiene un tono que no es el tono de matón que tuvieron el Meo y Parisi, que fueron todo el rato como de burlones. Son los burlones del curso, ¿no? Son los que hacen bullying en los cursos. En cambio, el Harold era como campechano, buena onda. Así que yo sí creo que él se notó. Y se notó porque su tono era un tono más amable, finalmente. Y como yo les decía al principio, yo creo que todos estamos súper choreados con tanta violencia verbal. Así que eso, lo de Harold, a mí me parece que es notorio. Yo creo que Evelyn mostró que es capaz de manejarse en un formato menos agresivo y lo logró. Y en el caso de Janet, yo creo que Janet es una buena candidata. A mí me parece que ha hecho un trabajo bien valorado y creo que estuvo un poco más incómoda en el debate. Ahora, la incomodidad era porque todo el mundo la atacaba, como decía Benjamín al principio, y era muy notorio, y sobre todo Meo.
Yo creo que Meo fue como a mearle el asado a la Janet Jara y ella le costó sonreír porque debe ser incómodo estar con 7 personas que están tratando de pegarte en algún minuto. Pero hizo una cosa bonita la Janet Jara. Cuando partió el debate, atacando a Kast, dijo, tú nos has atacado a la Evelyn y a mí con tus cuentas o con las cuentas falsas relacionadas a tu candidatura. Y veo ahí cierto machismo. Yo creo que esto no se destaca, pero tenemos hoy día una campaña con 2 mujeres, que son súper diferentes, y 6 hombres. Y lo que hay en buena parte de los ataques es mucho machismo contra estas 2 candidatas. Machismo en la derecha y también hay machismo en los aliados de Janet Jara, lo que ha hecho el Partido Comunista. Cuando dice, acuérdense de Jadwe anunciando antes, a mí me dijeron que Jara va a dejar de ser, ¿cómo se llama? Militante. O Carmona diciendo, hemos autorizado la autonomía. Hay algo ahí que parece muy normal, pero que en el fondo es parte de la estructura que vivimos todos y todas, que es una estructura bien patriarcal y bien machista. Paulo Walker, te agradecemos mucho la presencia en turno esta mañana, pero no queremos cerrar esta conversación sin que hagas lo que hiciste la vez anterior que viniste en el panel, que aconsejaste a la candidata del oficialismo. Y quizá, no sé si alguien más también le quiere dar un consejo, pero hazlo a toda pantalla, porque quizás lo hablamos también en una pieza de redes sociales. ¿Qué es lo que tiene que hacer después de este debate? Viene el 18, como que el 18 todos los candidatos entran a pits. Como que todo y el periodismo también, todos entramos a pits el 18. Y después de Fiestas Patrias volvemos, entonces, a pantalla, a cámara, y con esto cerramos la conversión. ¿Un consejo para la candidata oficialista o para cualquier otro candidato que quisieras que tenga algo para pensar mientras se come un choripán y se toma un vino navegado? Bueno, a la vuelta del 18, efectivamente, las campañas van a entrar bien en tierra derecha. Yo diría que en general hiciéramos un esfuerzo, sobre todo los candidatos y las candidatas, de hablar con la verdad, de responder las preguntas, y eso lo digo particularmente para el candidato Kast. En el caso de la candidata Matei, ojalá siga manteniendo su tono de unidad, de esperanza, porque yo creo que a Chile le hace bien la unidad y la esperanza. Y a la candidata Jara, porque voy a hablar de los 3 primeros, la candidata Jara tiene una sonrisa súper bonita, tiene una manera de enfrentar y defender la obra de lo que ella hizo. Yo le diría que defienda mucho más su trabajo y su reforma, la reforma de pensiones, y sobre todo el trabajo que hizo como ministra del Trabajo. Yo creo que ahí hay mucho más que mostrarle al país con un trabajo más digno, como fue su propuesta en el gobierno del presidente Boric. Muchas gracias, Paula. No, a ustedes por invitarme. Gracias, Gusto siempre. Sí. Muchísimas gracias. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.